Eh, Les comentaba, y bueno, después ustedes tienen acceso a la grabación desde el Blackboard, les comentaba que algunos pensadores van un poco en sintonía con este enfoque que nosotros damos de los costos. Eh, William Deming que decía, no hay aprendizaje sin teoría. ¿Sí? Tal vez algunos piensan al revés, ¿no? Que desde los casos o desde la práctica en realidad se entiende todo. Y lo que tendríamos que hacer es que desde los casos de la práctica podamos ir conformando una base cognitiva de conocimiento que nos ayude a entender mejor los temas. ¿No? La TGC, que es una sigla que nosotros vamos a ver bastante, que es la teoría general del costo, es una teoría basada en la economía que plantea un modelo de observación de los fenómenos económicos. O sea, la economía nos da elementos para poder de alguna manera entender esos fenómenos económicos. Y el costo es un fenómeno económico que se explica desde lo que son todos los procesos de transformación que se dan en las organizaciones. ¿Sí? Eh, y después un pensador, Raymond Aron, que es un estratega militar, en realidad, que dice, quien conoce el qué, descubre el cómo. ¿No? O sea, las técnicas o las prácticas, en realidad lo que me dicen es cómo hacer las cosas. Y la verdad que enseñarles desde un curso cómo hacer las cosas simplemente es un poco menoscabar el aprendizaje, ¿no? O ir a menos o subestimar la capacidad que pueden tener ustedes de estudiar o de aprender cosas. En realidad, yo tengo que tratar de explicarles a ustedes cómo entender el qué, ¿no? Entonces, interpretar un fenómeno, entenderlo, y después cómo lo resuelvo, o cómo resuelvo la problemática que ese fenómeno me plantea, sale solo. Ahora, si yo no tengo los conocimientos básicos para poder entender el qué, o sea, cómo encarar un problema o una situación y poder interpretarlo y desarrollarlo, en realidad siempre voy a estar a mitad de camino en estas cuestiones. ¿No? Fuera de estos pensadores, ahora, en realidad nosotros lo que planteamos con esta visión de los costos en esta unidad 2 de nuestro programa es, nos ponemos a mirar qué hacen los y las que hacen costos cuando hacen costos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Y es una teoría que no es prescriptiva, sino que es una teoría descriptiva, ¿no? Que apunta no a exponer cómo deberían calcularse los costos, sino en tratar de discernir qué es lo que se hace cuando se determinan costos en las organizaciones. Es un modelo de observación. ¿Sí? Y eso es lo que de alguna manera les mandé para que vean ustedes. Y el enfoque económico del costo a lo que apunta es a que detrás de todo costo, o sea, si a mí me dicen el costo de algo es tantos pesos, siempre hay un análisis desde lo que pasó en los procesos productivos de una organización. Eh, Obviamente que alguien podría decir, bueno, no, yo no lo hago así. Bueno, a ver, creo que ahí deberíamos tener una primera pauta. Puede haber, en toda organización, como hablamos la clase pasada, hay un proceso de transformación, sea una empresa manufacturera, sea una empresa de servicios, sea una empresa de servicios tecnológicos, sea un emprendimiento cualquiera. Yo sé que entre ustedes hay muchos que están empezando a hacer emprendimientos, sobre todo con base tecnológica. Es un poco la impronta del IPA en cuanto a lo que es uno de nuestros valores preponderantes, ¿no? El tema tecnológico. Eh, bueno, en cualquiera de estas empresas, bueno, ahí está reventa de productos importados, sí, puede ser un emprendimiento, o muchos estudiantes hacen trabajo con aplicaciones, ¿no? Y desarrollan aplicaciones para celulares, me ha tocado muchos casos, o a veces tener otro tipo de emprendimiento, como puede ser emprender no sé, temas que tienen que ver con eh,
no sé, aportes a lo que es la industria del arte, ¿no? Bueno, acá Matías pregunta si en el caso de reventa de productos importados hay un caso de transformación. Claro que sí, porque a ver, vos de alguna manera, suponete que vos te dedicas a a revender esos productos importados. ¿Vos qué haces? En realidad le estás ofreciendo un servicio a esa persona que te lo compra de poner en su mano a disposición un producto importado, ¿no? Entonces vos hiciste una transformación, sí, de lugar y también de modo en una de esas, porque capaz que Matías compró, no sé, 10 de estos transformadores de TV en Smart, ¿no? Entonces, algo que consiguió de alguna manera en su importador o en la persona que se lo trajo, y bueno, en realidad él lo que está haciendo es conseguirlos, los está acondicionando y después tal vez se los lleva a la puerta a la persona que lo compra. Bueno, esos tres pasos que Matías o cualquiera puede hacer, coincido con Caro, el tema de la transformación de lugar, hay una transformación de lugar, hay una transformación de modo también, porque probablemente si Matías no hubiese comprado el lote de 10, no podría haber accedido a ese producto, por lo tanto, está haciendo un doble proceso, ¿no? Transformación de modo, transformación de lugar, como dice Caro. Bueno, es un proceso de transformación, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿no? Obviamente, es que Matías pasa eso, o sea, a todos los que trabajamos en costos o en gestión, sobre todo cuando hablamos de costos, se nos asocia con empresas de transformación manufacturera, ¿no? Donde hay lo que vos decís, materia prima o materiales, hay recursos humanos, hay servicios, y se combinan para lograr algo que es palpable, ¿no? Entonces yo digo, bueno, fabriqué televisores. Bueno, es un producto físico, lo puedo palpar y todo lo que de alguna manera utilicé para lograr ese producto físico también eh, lo valoricé. Sin embargo, ¿qué pasa en una empresa que ofrece un servicio? Por ejemplo, una empresa, un banco. Un banco no ofrece nada palpable, en realidad son todos servicios financieros. Y la gran pregunta es, eh, no hay una forma de uno decir, bueno, acá está el servicio financiero como si fuera un pedazo de pan, ¿no? En realidad, pero sí detrás de ese servicio financiero hay una transformación de recursos. ¿Por qué? Porque hay una estructura que se puso a disposición para hacerlo, hay recursos humanos, hay tecnología, hay capital financiero, ¿no? Hay servicios, ¿no? El banco tiene que tener servicio eléctrico, servicio de internet, servicio de gas, de agua, ¿no? O sea, eh, en todas organizaciones que se proponen un objetivo productivo, sea este un servicio, sea un bien material, sea un producto tecnológico, eh, en realidad hay una transformación, ¿no? Si yo vendo online, las tiendas online, hoy en día la venta online es moneda corriente, ya no es algo que va a venir o es el futuro, no, ya todos sabemos lo que es la venta online y con el tema de pandémico se acrecentó mucho más. Bueno, ¿qué pasa cuando uno se mete en una aplicación? A mí me pasó el otro día en casa, ¿no? Me quedé sin agua mineral a la noche y bueno, resulta que no sabía. Me dice Cintia, que es mi pareja, me dice, pero pedimos por, por pedido ya. Pero el pedido ya te va a ir ahora al supermercado, son las 11 de la noche. No, ellos tienen un sistema por el cual vos puedes comprar agua, ellos tienen en stock en un depósito y te traen cosas de elementos básicos. Bueno, esa empresa, pedido ya, que hace esa logística, evidentemente porque detectó un nicho de gente como yo que a las 11 de la noche se quedó sin agua y que la necesita. Entonces, en vez de salir a comprar una estación de servicio, que es todo un trastorno, uno que hace, pide pedido ya, eh, 3 aguas mineral y te las traen. Te la cobran el envío, obviamente, y un poco más caro de lo que lo conseguís en el supermercado, pero es un servicio al fin. Ese agua que te llega a la mano a vos, obviamente que hubo un proceso de transformación. En pedido ya lo debe comprar en pallet,
hay alguien que se encarga de hacer la logística dentro del depósito, tienen que tener un depósito disponible, tienen que tener a alguien también en logística de salida, ¿no? Y finalmente, que el, el transporte para que te llegue ese producto a tu casa. Bueno, obviamente que eso tiene un costo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de transformación, hay acciones, fíjense los tres elementos constitutivos del proceso de producción, ¿no? Los factores. ¿Y qué serían los factores en este caso que estamos planteando así? Eh, el trabajo, el depósito, la logística, todas las actividades de logística que se hagan dentro del depósito, los servicios que se necesitan para mantener el depósito, recursos humanos, todo el que se precise, eh, elementos de transporte, elementos de acopie. Todos son factores que en realidad se utilizaron para qué, para que, bueno, después un accionar dentro del proceso productivo convierta ese agua mineral que está en un packaging eh, adentro de un pallet en un agua que me llega a mí como botella adentro de una bolsa que dice pedido ya. ¿Sí? Bueno, esas empresas en realidad están generando un producto y para lograr ese producto hay una transformación de modo, de lugar, ¿no? Como bien dijeron Caro y Matías. ¿Sí? Eh, ¿Qué le parece esta visión? O sea, entender que en realidad el costo siempre detrás tiene un proceso productivo. O sea, uno podría decir incluso, ¿no? Existen procesos productivos sin costo. O sea, existen procesos productivos en los cuales nadie se preocupa por el costo, ni los analizan, o los analizan livianamente. ¿Sí? Ahora, una vez que uno hizo un costo, siempre detrás de ese costo hay un proceso productivo. Un proceso productivo en alguna de las modalidades que incluso ustedes bien seguramente Carolina eh, vio el video y entonces por eso habla de transformación de lugar, ¿no? ¿Qué les parece esta visión? O sea, es una visión distinta a la contable, es una visión distinta a la que a veces tienen algunas empresas. Si ustedes me preguntan, ¿da resultado esta visión? Bueno, en mi caso yo tengo clientes a los que atiendo en consultoría por el tema de costos y de información para las decisiones, que en realidad eh, están buscando una forma de generar información distinta a la que normalmente les venden en las consultorías tradicionales, ¿no? Consultoría tradicional vende más el costo desde lo contable. Y en realidad la contabilidad ofrece una sola figura de costo, que es un costo resultante, no hace análisis de posibilidades o probabilidades del costo, no normaliza los consumos de costo, por lo tanto se queda a mitad de camino en la generación de información para las decisiones. ¿Sí? Eh, no sé si han podido ver el video, qué les pareció en cuanto al enfoque. El enfoque, ¿les parece innovador? ¿Les parece más de lo mismo? ¿Les parece que puede ser útil para algo que ustedes puedan pensar o emprender a futuro? ¿Qué les parece? ¿Nada? Bueno, estuvo bueno el video, dice Solange. Bueno, gracias Solange por emitir. Tuve que verlo dos veces para entenderlo un poco más. Está bueno. Sí, a ver, son visiones diferentes, ¿no? Interesante todo lo que se considera para llegar al costo, bien Abril. Sí, me pareció fue muy rápido que se entendió. Sí, los videos tratamos de hacerlos relativamente, relativamente rápidos para que ustedes no se aburran tampoco mirando los videos. Pero está bueno incluso para que lo puedan repetir y volver a ver, ¿no? Nicole dice que no entendió bien la parte relativa. Bueno, es un tema sobre que vamos a profundizar entonces, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de relatividad del costo? Está bueno saber el procedimiento de cómo saber con el sentido de costo una actividad cualquiera. Sí, Marcos, a ver.
eh, no sé si es un procedimiento, sino más bien es una forma de observar lo que sucede, ¿no? Tal vez, y otra, capaz que te vas a llevar una desilusión, eh, pero cuando los que hacemos costos en las empresas, eh, nos es muy difícil sacar costos con exactitud, como decís vos, ¿no? O sea, en realidad tratamos de hacer los mejores costos posibles, no sé si me explico, porque decirle a un cliente, por ejemplo, que yo le voy a calcular con exactitud el costo, capaz que es como mentirle, ¿no? Es muy difícil calcular con exactitud el costo, ¿no? Sí, exacto, ahí vamos bien, Marco. O sea, uno en realidad con este esquema o esta forma de trabajar, observando y interpretando el hecho económico, lo que trata es de aproximarse al costo. Es como, a ver, es como que si yo te dijera, a ver, ¿sabes qué, Marcos? Yo te voy a decir con exactitud qué va a pasar esta noche en la Argentina a nivel económico. Y vamos a decir, Marcelo, no, en la Argentina a nivel económico, eh, me podrás decir, mira, creo que la cosa va para este lado, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, ante la gran incertidumbre que hay hoy de si Argentina va a terminar aprobando el acuerdo con el Fondo Monetario o no. ¿Quién se arriesga a decir que sí o que no? ¿No? Un tema. Y probablemente nadie se arriesgue, ni nadie pueda saber. Va a haber opiniones, pero nadie va a poder decir, yo sé con exactitud que va a pasar esto. Porque la verdad que es muy difícil. Creo que ni los mismos gobernantes saben qué es lo que va a pasar. Entonces, si uno puede, en función de lo que observa, decir, la tendencia es que se llegue a un acuerdo eh, entre las partes para aprobar la ley de acuerdo con el fondo, ¿no? Eh, Probablemente se apruebe la renegociación de la deuda, pero no se apruebe el plan económico, ¿no? Cosas que... y ustedes me dirán, ¿y dónde sacas eso? Y de observar, ¿no? Uno como que ve que no hay mucho camino que no sea aprobar el acuerdo con el fondo. Ahora, de ahí aprobar todo el paquete que mandaron al Congreso y probablemente muchos digan, yo no estoy de acuerdo con el plan económico de Martín Guzmán, ¿no? Entonces, eh, podría llegar a ser un escenario posible que la Argentina, para no entrar en un default, firme, apruebe el acuerdo, pero no apruebe el plan económico y se siga debatiendo y esas cuestiones. En las empresas pasa lo mismo, ¿no? Yo no le puedo decir con exactitud a un empresario ni qué va a pasar en el sistema económico, ni qué va a pasar en la cadena de valor donde tuvo su empresa, y menos predecir con exactitud qué va a pasar a nivel de costo. Pues yo le puedo decir, mira, hoy se estima que vamos a producir 100 televisores y después, no sé, se cortó la luz, se lesionó un operario, una operaria y hubo que parar el proceso, se trabó una máquina, se rompió un componente, o sea, aparecen una serie de elementos reales planteados desde la realidad que me pueden cambiar absolutamente todo el resultado. O sea, la precisión no existe a nivel de costos. Sí puede existir, por ejemplo, a nivel de consumo de materiales, componentes, eso sí. Ahora, cuando ya entras a analizar el factor humano, el factor de erosión de un equipo, eh, cosas, a ver, elementos de incertidumbre que pueden llegar a pegar dentro de lo que es un proceso de transformación, esto se distorsiona. Entonces uno puede aproximarse, puede tener expectativas, puede proyectar en función de lo que va pasando, pero no puede definitivamente decir con exactitud lo que va a pasar. Pero bueno, se entiende lo que Marcos plantea y está muy bien. Profundicemos un poco en algunos conceptos. El valor, el concepto de costo, que es el que estamos analizando, está muy vinculado con el concepto de precio y con el concepto de valor. Sin embargo, son dos cosas diferentes, ¿no? Mejor dicho, tres cosas diferentes.
El valor es la percepción que hace un sujeto o un ente sobre la capacidad de bienes y servicios para satisfacer necesidades. En realidad, un poco todo lo que estamos hablando aquí se trata de la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Y el precio en realidad es parte de la relación de intercambio que se da en la economía y tiene que ver con cuál es el precio que un usuario que quiere satisfacer una necesidad está dispuesto a pagar para hacerse de un bien o servicio que está ofrecido en el sistema económico. Eso es un poco la diferencia entre valor, precio, y el costo en realidad son los factores que en realidad se utilizan para lograr un bien y para agregarle valor. Por lo tanto, son tres conceptos que están muy ligados, pero son diferentes, ¿no? Y tenemos que entender que todo costo, en esencia, se basa en relaciones de productividad físicas que después hay que convertirlas en términos monetarios, ¿no? O expresarlas en términos monetarios. Cuando yo le digo a un empresario o una empresaria, voy a calcular el costo de un determinado producto y entonces digo, bueno, vamos a medir cuántas cantidades de, por ejemplo, o barriles de petróleo necesito destilar para conseguir tal combustible. Eh, y, y eso para el empresario es el Q, ¿no? Y cuando yo le digo, bueno, a eso le aplico un costo de valor, dice, lo que estás haciendo es P por Q, el P por Q, ¿no? Es P por Q. Y uno se queda mirándolo como diciendo, como, sí, precio, cantidad. Claro. Bueno, en realidad cuando nosotros evaluamos costos de los factores, hacemos P por Q. Este P por Q está de alguna manera expresado en lo que nosotros conocemos como el Q sería el componente físico de un factor y el P o el B corta sería el componente monetario o de valor. ¿Por qué usamos la concepción de valor y nosotros en el P por Q siempre hablamos de precio por cantidad, ¿no? Eh, Porque el precio está ligado al valor, un poco lo que dijimos hace un rato. Y en muchas ocasiones, determinadas situaciones, por ejemplo, hoy, ¿por qué sube el precio del petróleo? Sí, por la guerra de Rusia y Ucrania. Ojalá la explicación sea tan simple, ¿no? Porque en realidad no es tan así simplemente. Sí, la causa central es un problema bélico, pero en realidad la gran causa es que va a haber una demanda de combustible importante, ¿sí? Que no va a poder ser abastecida desde esa región. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que eh, el precio del combustible empiece a subir, ¿no? Claro, exactamente. Hay más compradores que vendedores, correcto lo que dice Felipe, ¿no? Entonces, fíjate que el precio del petróleo sube más no por el precio del petróleo en sí o por su costo, sino que sube por la demanda o el incremento de valor en los combustibles finales, o sea, un producto final, que es el combustible, dispara el commodity petróleo. Pero nosotros creemos que es al revés, ¿no? Lo explican. Aumenta el pan. ¿Por qué aumenta el pan? Porque aumentó la harina. No, no es así. No es así de simple. O sea, la harina, ¿por qué aumenta? Y en realidad porque se incrementa la demanda de pan, que son o de los productos con los que se hace la harina. Entonces, esa puesta en valor de esos productos farináceos hacen que el trigo también incremente su valor. Eso es lo que está padeciendo el planeta entero en ese sentido, ¿no? Los commodities suben de valor cuando los productos que se obtienen y se generan con esos commodities también suben de valor. Entonces, la puesta en valor de esos productos, de alguna manera, hace que el commodity también se valorice, ¿sí? Es una explicación al revés, ¿no? Generalmente se explican los precios con el valor del commodity y en realidad no es así. No es así. En realidad está ocurriendo que eh, eh, la, de alguna forma los productos que se consumen
hay un problema en el mercado donde comienza a haber más demanda de esos productos y por lo tanto esos precios suben y eso también empuja al valor de los commodities, ¿no? Es algo que se da necesariamente en las cadenas de valor y se debería explicar de ambas formas. Por supuesto que uno puede tener en este sentido, y desde la economía hay distintas visiones, uno podría tener la visión, no sé, tradicional de la economía, que dice, bueno, que el costo es la suma de los factores que se utilizan para conseguir un producto o un servicio, sería la visión de Adam Smith, ¿no? Por llamar, eh, algunos dicen que Adam Smith es el padre de la economía. Bueno, Adam Smith tenía una visión objetiva del valor, ¿no? Donde ¿qué dice? El valor de un producto lo dan los recursos que se consumen para lograr ese producto. O sea, el Q y el P desde los factores. La otra teoría de la economía del valor, y que tiene que ver con algo un poquito más evolucionado, tiene que ver con Karl Menger, un austríaco que esbozó la teoría subjetiva del valor, ¿no? Dice, cuanto más personas perciban que un producto o un servicio van a satisfacer más sus necesidades, revaloriza de alguna manera los factores que lo están generando, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, eh, un boom, digamos, en todo el planeta son los servicios a través de tecnología blockchain. En algunos casos también se habla tanto de las criptomonedas, pero sabemos que blockchain no es únicamente criptomoneda. Dice, ¿y qué ocurrió con esas criptomonedas o con esas tecnologías blockchain que cada vez se valorizan más por parte de los consumidores y usuarios de distintas índoles? Hicieron que de golpe un servicio como la energía renovable cobre importancia en la estrategia de mercados a nivel global, ¿no? Hoy se dice que los países que tienen energía renovable van a tener una posibilidad competitiva mayor que los que trabajan con energías tradicionales o no renovables, ¿no? Y vaya que se aceleran los cambios, que eso está sucediendo. Alemania está preocupada hoy en día porque prácticamente se abastece de energías, eh, digamos, no renovables, ¿no? Entonces está preocupada porque si va a conseguir combustible o gas para poder producir. Bueno, esos son, por eso digo, las teorías del valor, nosotros adherimos más a la teoría subjetiva del valor, ¿no? Eh, Esto del P por Q es algo que está expresado en el video, pero yo lo repito ahora un poco acá. Es esta fórmula, que tal vez esta fórmula lo que hace es hacer difícil lo fácil. Acá está Q y acá está P, y el costo de algo sería el Q por P, ¿no? Cantidad por valor monetario, ¿no? Usted me dirá, ¿en qué es toda esta fórmula acá, Q de X sub I, coma A? Bueno, en realidad A es el objetivo producto y X sub I es el factor. Entonces, el costo de un factor para lograr un producto A siempre es la cantidad de factor necesaria para lograr el producto A por su componente monetario. O sea, la necesariedad del factor está aquí, ¿no? Y es un tema central, la necesidad es física, no es monetaria. Que después yo tenga que monetizar los costos, obviamente, que cuando a un empresario vos le decís P por Q es esto, no queda duda. Pero si ustedes me dicen, ¿y dónde se establece la relación de necesidad de un factor con su costo en la cantidad física? ¿No? Acá es donde está la problemática de la necesidad de los recursos. Y P, y en realidad P es precio, P es valor, ¿no? Ahí estamos. Ahora, el costo de un producto, en realidad, el producto A, es la suma de todos los P por Q. Fíjense que acá pusimos un casito bastante sencillito, pero que sirve para ilustrar este primer, digamos, eslabón del costo, ¿no? Es decir, si yo hago un pan casero,
bien elemental. Una señora que hace panes en el garaje de su casa y los vende, ¿no? Así como alguno de ustedes decía que yo vendo productos importados, bueno, doña Rosa en su garage vende pan. ¿Y qué hace? Hace unos panes recontra caseros, ¿sí? Y para eso, ¿qué usa? Para hacer cada pan, usa 800 gramos de harina, 50 gramos de sal, 0,125 horas de su trabajo y 0,04 servicio horneado. O sea, el trabajo lo hace doña Rosa. ¿Y de dónde saca ese 0,125? Y dice que por cada hora de amasado, doña Rosa hace 8 panes. Si ustedes dividen la hora por 8 panes, les da este 0,125 horas por pan. Y el servicio de horneado, en realidad, ellos lo lleva a una roticería que tiene enfrente. Es un señor José que le cobra por cada servicio de horneado 100 pesos. Y dice que cada servicio de horneado se pueden lograr 25 panes. Entonces, por cada pan son 0,04 servicios por cada pan, ¿no? Fíjense cómo acá construimos un costo. Esto lo multiplicamos por el valor de la harina por kilo, el de la sal, estos son valores un poquito viejos, ¿no? El valor por hora, o mejor dicho, ni siquiera viejos, son simbólicos, ¿no? Y el valor que cobra don José por el servicio horneado y les da un costo que la suma de los 4 factores son 9 pesos. Ahora, si usted me dice, ¿dónde está el tema de la necesariedad? Y el tema de la necesariedad está acá, en el componente físico, en el Q, ¿no? En este Q. ¿Yo qué necesito para conseguir un pan? 800 gramos de harina, 50 gramos de sal, 0,125 horas de doña Rosa y 0,040 servicio horneado del señor José. ¿Sí? Después lo monetario, y bueno, lo aplico y a otra cosa y termino el costo. Esto es Q por P, ¿no? O P por Q, si lo quieren hacer al revés. Es famoso Q por P que dice cualquier empresario o empresaria en la jerga práctica lo dice también. ¿Sí? En el ejemplo del video, yo acá no lo tengo, pero incluso se construye después un costo muchísimo más interesante. Incluso allí se habla de la relatividad del costo, que aquí en estas diapositivas que tengo yo aquí no las tengo, pero podríamos incluso nosotros hacerlo con este ejemplo, ¿no? Yo le digo a doña Rosa, mire, cada pan suyo vale o tiene un costo de 9 pesos. Y doña Rosa los vende a 15 pesos el pan, ¿sí? O sea que gana 6 pesos por pan. Le va muy bien, ¿sí? Ahora, este costo es el que sirve para todo lo que puede hacer doña Rosa. Y en realidad no es tan así. La relatividad del costo, que era el concepto que algunos me dijeron que no lo entendían, ¿a qué hace referencia la relatividad del costo? A que, supongamos que doña Rosa me pide el costo para medir su rentabilidad, y yo le pasaría los 9 pesos y doña Rosa estaría conforme, ¿o no? Ahora, ¿qué pasa si viene un señor de otro barrio y le dice a doña Rosa, yo a partir de mañana necesito que usted me haga 20 panes más por día? ¿Sí? Pero, ¿sabe qué? Le dice el hombre, yo no le voy a pagar más de 9 pesos a usted por cada pan. ¿Sí? Entonces, uno dice, pucha, sí. La primera reacción de doña Rosa, o de quien sea, ¿cuál podría ser? Eh, si este hombre me va a pagar 9 pesos, no me cubre el costo, no hago negocio con él, ¿o no? Sin embargo, si uno se pone a mirar y dice, bueno, pero acá yo tengo servicio horneado, tengo trabajo, eh, ¿cómo son estos costos respecto de estos, de la harina y la sal? En realidad la harina y la sal es como que, a ver, yo sé que por cada pan necesito 800 gramos de harina y 50 gramos de sal. Ahora, después, ¿hay certeza de que yo necesito 0,125 horas de doña Rosa para hacer panes? ¿O doña Rosa ya tiene un ritmo desacelerado de producción y entonces ella hace 8 panes
por hora porque, bueno, no vende más de eso, ¿no? Ahora aparece este hombre y le dice que necesito 20 panes por día, capaz que si Doña Rosa amasara más rápido, ¿qué ocurriría? Podría tener capacidad para hacer esos panes, sin necesidad de tener más trabajadores, por ejemplo. Lo mismo pasa con el servicio de horneado. En vez de poner 25 panes en la bandeja, vamos a poner 30. Y vamos a hacer más servicios. Bueno, ahí capaz que sí tendría que demandar más, ¿sí? Pero no sería el costo para esos 20 panes adicionales 9. Podría ser menos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que la harina y la sal se va a consumir más, eso sin ninguna duda. Pero en todo lo que son otros tipos de costos que tienen que ver con la capacidad de la panadería de esta señora emprendedora, va a haber que analizarlos. Y probablemente el costo no sea 9, capaz que sea, si ella puede hacer más panes por hora, este costo va a bajar. Y si a don José le forzamos a poner 5 panes más o usar bandejas más grandes, capaz que negociamos y conseguimos bajar esta relación. Y entonces el costo sería un poco más bajo y entonces ya vería con otro ánimo esa decisión. A eso se refiere la relatividad del costo, a que según para qué se va a utilizar la información, el costo puede llegar a cambiar. No hay un único costo para resolver absolutamente todos los problemas económicos que se pueden generar en la gestión de una organización, empresa, negocio, emprendimiento. O sea, eh, este análisis es ultra necesario de cualquier manera, ¿sí? No sé si se entendió para aquellos que tenían algún problemita con esto de la relatividad, incluso los invito a Nicole, a Jean, que lo vuelvan a ver y lo vean desde esta explicación que acabo de darles, a ver qué les parece, ¿sí? En cuanto a la relatividad. O sea, ¿qué sería la relatividad del costo? Básicamente, y un poco ir a la diapositiva que habla de esto, ¿no? Que hay diferentes costos para diferentes finalidades, ¿no? Esa es un poco la conclusión de ese video o el cierre de ese video y que tiene que ver con que, a ver, y esto podría llevarse a cualquier ámbito de la gestión. Eh, no siempre la información que vos le pasás a un directivo o a una directiva en una empresa es la misma según el uso que le va a dar a la información. Uno como analista de información, sí, cómo no, Federico, ya te lo repito. Uno como analista de la información, en realidad lo que hace es permanentemente ver para qué se va a usar la información y en ese sentido hace depuración de esa información, ¿sí? Por lo tanto, el tema de costo relativo se hace un poco desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, bueno, yo me voy a encontrar con que el uso de los costos no va a ser siempre el mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar costo para medir rentabilidad. Ahora, después puedo usar costo para tomar una decisión de ampliación de planta. Puedo tomar costo para una decisión de incremento de actividad, ¿sí? Dice Juan, ¿qué pasa si para producir 20 panes por día tienen que contratar a otra persona? Bueno, ahí vas a tener que evaluar, porque en ese caso ya no tendrías la hora de Doña Rosa o el horario de Doña Rosa, sino tendrías que agregar una persona más acá. Y al agregar una persona más aquí, por supuesto, tendrías más producción de panes, pero este costo puede llegar a subir o a bajar, inclusive, ¿no? O sea, ya cambia todo el espectro. Pero fíjate que no es el mismo costo con la decisión que sin la decisión. Entonces, la habilidad de aquel que hace costos estará en decir, bueno, estas cosas que vos acabas de decir, bueno, si detectamos que para hacer más pan, esos 20 panes, necesitas una persona más, probablemente el costo suba o se mantenga más o menos parecido, pero a ver, ahí ya no me estaría conviniendo la decisión. El caso que tiene en el video es una panadería un poco más sofisticada, ¿no? Con mucho más recursos, y donde aparecen muchos recursos que
son costos vinculados, recursos vinculados con la capacidad de la panadería. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si a mí me dicen que yo podría fabricar los 20 panes porque tengo capacidad ociosa en la panadería, bueno, ahí cambia todo, porque ahí uno dice, no necesito personas más, no necesito maquinarias más, no necesito nada, nada de estructura más. Sí voy a necesitar más harina, más sal, más agua, más electricidad, todo lo que esté vinculado con cada pan, que es lo que nosotros decimos el costo marginal, que es un tema que después vamos a ver mucho más adelante. Bueno, no tan adelante, pero un poco más adelante. Ahora, si a la pregunta que uno le hace a la gente de la panadería es decir, ¿tenés capacidad ociosa? La respuesta es no, que sería el caso que estás planteando vos, Juan. Bueno, ya ahí no es tan sencilla la decisión, ¿no? O sea, debería recalcular los costos viendo qué es lo que necesito más. Necesito más trabajo en el amasado, necesito más trabajo en el horno, necesito más trabajo en el embolsado, a donde sea, y ahí evaluaré el nuevo costo y la nueva decisión. Pero de todas formas, esto te expresa con claridad o te fundamenta con claridad lo que te acabo de decir, ¿no? Eh, Según la decisión que vas a tomar y según el impacto que tengan los costos, va a suceder que vamos a tener diferentes costos para diferentes decisiones o finalidades. Federico, el concepto de valor. El concepto de valor mengueriano es, el valor es la percepción que realiza un ente o un sujeto sobre la capacidad eh, de ciertos bienes o servicios para satisfacer, que tienen esa capacidad para satisfacer necesidades, ya sea humanas o de los entes que la están evaluando, ¿no? O sea, es la percepción que, subjetiva, por eso decimos que la teoría de Menger es una teoría subjetiva de valor, que realiza un ente o un sujeto sobre qué? Sobre la capacidad de ciertos bienes o servicios para satisfacer las necesidades, ¿no? ¿Quiénes van a satisfacer necesidades al mercado? Eh, Personas, vos vas y decís quiero comprarme un celular y vas a satisfacer una necesidad. Entonces vos vas a elegir tu nuevo celular en función a cómo satisface tus necesidades. Eh, Alguien puede que con un iPhone no se sienta satisfecho de su necesidad, o al revés, o alguien con un Android no se sienta satisfecho de su necesidad. Va a gusto del consumidor. Pero el que decide cuál es el que satisface tu necesidad es la persona cuando dice elijo este en lugar de este otro. ¿Sí? Eh, las empresas pasa lo mismo. Las empresas también son sujetos, entidades que van al mercado a buscar bienes y servicios y que toman decisiones en función de eso. ¿Sí? Y el precio, obviamente, lo pone el mercado. El precio fluctúa en función de los mercados, claro, Lucas, sí. En la teoría subjetiva del valor esto está explicado de esa manera, ¿no? O sea, no es que las empresas ponen el precio en función de los costos. Eso sería necio pensarlo de esa manera. Hay que pensarlo al revés. El precio es algo que surge del mercado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el precio que una persona, una empresa está dispuesta a pagar por un bien, un servicio que satisface las necesidades o sus necesidades de determinada manera? Ese es el punto, ¿no? Eh, y allí es donde aparece lo que decimos el precio, el target price, ¿no? O sea, es el precio que el mercado competitivo estaría dispuesto a pagar por un bien o servicio. Muchas empresas no pueden trabajar tan sencillamente con el tema de costos-precios, ¿no? Dice Juan, por eso hay empresas que tienen que dejar de fabricar productos porque el precio de mercado no les genera beneficio. Correcto, ¿sí? Es tal cual eso, es tal cual, ¿no? O sea, no,
existe hoy en día muchísimas empresas que no pueden conseguir el costo adecuado para salir a competir en un mercado. Santiago, Sí, ¿me escuchás ahí? sí, perfecto. No entendí la parte que pusiste de trabajo amasado de 8 panes por hora y el servicio de hornado de 25 panes. ¿Qué tiene que ver con la...? O sea, Sí, es como que entendí que hiciste 2 veces la misma fórmula. no, no, a ver, acá el trabajo sería decir, bueno, ¿de dónde sale este 0,125? Y en realidad sale de una observación que hay acá abajo que dice que el trabajo amasado son 8 panes por hora. Entonces, se supone, ante esta llamada, de que Doña Rosa por cada hora de su trabajo hace 8 panes. Entonces, ¿qué hago? Tomo la hora de Doña Rosa, la divido por 8 y te da 0,125 horas por pan, ¿no? O sea, este sería el consumo de hora por pan, lo multiplico por el valor de hora y me da estos 3,25, ¿sí? Impecable. Lo mismo pasa con el horneado, o sea, yo meto eh, en cada servicio horneado que don José me cobra, son 100 pesos cada bandeja, en cada bandeja pongo 25 panes, entonces divido el servicio por 25 y me da como que 0,040 del servicio es necesario por cada pan. Por supuesto que, a ver, estos dos cálculos no son iguales a estos. ¿Por qué? Porque yo, si doña Rosa me dice, necesito 800 gramos de harina para fabricar un pan, me está dando un dato preciso de cuánta harina necesita por cada pan. En cambio, si me dice 0,125 horas, o lo que es más abstracto, los 0,04 servicios de horneado por pan, es un número que podría cambiar, ¿no? ¿Qué pasa si cuando en el último servicio de horneado, en vez de 25 panes, yo pongo 10? Porque no tengo más panes para el problema. ¿Qué va a pasar? Este valor va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo voy a dividir el servicio por 10 y me va a quedar, obviamente, 0,10 servicio por pan. Y ustedes dirán, pero entonces el costo de esos 10 últimos panes es superior al costo de los panes anteriores. En realidad no. Eh, lo que pasó es que, bueno, cometí un error o algo pasó que no hice bien, ¿sí? Pero hay un error en el proceso productivo, ¿no? Claro, Lionel, es más que un número simbólico, digo, es un indicador, ¿no? Este es un indicador de lo que más o menos me daría una aproximación de cuántos servicios de horneado necesito por cada pan, pero podría cambiar. Y lo mismo pasa con Doña Rosa. ¿Qué pasa si Doña Rosa dice, yo no puedo amasar más que 8 panes por hora, pero si contrato a Juanita, una chica más joven que vive a la vuelta de casa, y ella hace 16 panes por hora? Entonces, ¿qué estoy esperando para contratar a Juanita, no? O sea, ese es un poco el punto o la cuestión. Que uno dice, este es un ejemplo medio tonto, ¿no? Pero es lo que se da en las empresas, ¿no? Ese es el otro tema. En las organizaciones estos estudios de capacidad y de costos de estructura aplicados a la producción eh, son muy finos, hay que hacerlos muy finos. ¿Por qué? Porque ¿cuántas empresas han padecido en la pandemia, por ejemplo, a sus costos de estructura? ¿No? De tener una estructura para determinado nivel de producción y de golpe se encontraron con que producían la mitad. Bueno, eh, así los costos de lograr cada producto pasaron a segundo plano y lo que pasó a primer plano son los costos estructurales, ¿no? Es decir, esta empresa que se quedó con todo este personal, que encima salió una ley que no los puedes despedir porque tenés que pagarle doble, que tenés todo montado una estructura tecnológica, infraestructura de equipo, para producir 100.000 y resulta que de golpe la producción te bajó a 50.000. ¿Qué pasa con los costos unitarios de mi producto, de mi servicio? Y se disparan, pero se disparan por una no utilización de estructura. Bueno, y ahí hay que trabajar eso. Las mayores demandas de consultoría durante la pandemia eran cómo trabajar la estructura. Allí empieza a esbozarse la diferencia entre los costos, ¿no? ¿Y por qué son tan importantes? Porque uno podría decir,
La harina es un costo que si yo hago un pan son 800 gramos y si hago dos panes 1,6 kg, ¿no? Lo mismo pasa con la sal. Hago un pan son 50 gramos, hago dos panes son 100 gramos. Ahora, el trabajo, el horneado, eh, bueno, no es tan así. Estos son costos de estructura, ¿no? Esto es o más bien, hay dos tipos de costos acá, ¿no? Uno es el trabajo de Doña Rosa, ella trabaja 8 horas por día. Y en esas 8 horas, ¿qué hace? Hace 64 panes, según lo que dice ella acá, ¿no? Ahora, ¿podría ser 100 en lugar de 64? Sí. ¿Qué pasa si hiciera 100? Baja el costo del pan. Lo mismo pasaría con el servicio de horneado, ¿no? O sea, son costos estructurales. En este caso, el servicio de horneado no sería tan estructural porque yo tercerizo el servicio. Pero, ¿qué pasa si yo pongo mi propio horno? ¿No? Y digo, no va más, don José, me compro un horno. Y voy a hacer esta misma cuenta, es decir, tengo un horno y lo uso tantas horas y hago tantos panes. Divido el horno por eso y me da el costo por pan. Ese es el, ese es el problema central de los costos de estructura, ¿no? O sea, no es lo mismo un costo de estructura que un costo eh, necesario para alcanzar cada producto. Algunos dicen que estos son los costos variables, estos son los costos fijos, de a poco con eso, ¿no? O sea, sí, un poco es eso. La harina es un costo variable, porque pues si hago un pan son 600 gramos, hago dos panes son 1,6 kg. La sal lo mismo, ahora el trabajo es un costo variable. En realidad no, pues yo la Doña Rosa la tengo 8 horas y si en 8 horas hace 64 panes, bueno, si un día hace 70, es el mismo costo dividido 70, ¿no? Entonces es un costo fijo. Ahora, el servicio horneado no, ahí cuanto más panes vos necesitas más servicio horneado, por lo tanto, en el caso de un servicio horneado tercerizado estarías en un caso de un costo variable. En el caso de un servicio donde vos el horneado lo haces vos mismo, te compras el horno y le haces, ya es un costo de estructura, ¿no? Pero bueno, es un poco la historia de los costos variables y los costos fijos. Chiara dice, entonces siempre depende de qué costos podés reducir. Claro, bueno, la reducción de costos es uno de los puntos claves dentro de la gestión. Es más difícil reducir costos de estructura que reducir costos variables, ¿no? Pues si vos necesitas tantos gramos de harina para hacer un pan, no hay mucho cambio que puedas hacer. Podés reducir costos bajando la calidad de producto, sí, puedes hacerlo. Doña Rosa podría decir, no es mucha harina para un pan, y sí, es un montón. Bueno, y decide entonces aplicar menos harina y le pone, no sé, un ingrediente mágico que le da volumen a la harina. Todo bien, pero no es el mismo producto. Donde sí se puede generar lo que uno dice una reducción de costos también es en la gestión de la parte estructural, ¿no? Por eso es muy importante todo lo que nosotros entendamos por eh, interpretar cómo se comportan estos costos y ahí sí recién puedo empezar a trabajar en lo que vos acabas de decir, conociendo los costos, conociendo cómo se comportan, puedo apuntarle a la reducción, ¿no? A ver, un horno es estructural, Juan, estoy de acuerdo. La luz no tanto. Si vos tenés tu propio horno eléctrico o tus propios equipos en una empresa, si producís más, consumís más energía. Ahora, los sueldos, la mayoría de los costos de sueldos son fijos, ¿no? Porque vos en realidad contratás a una persona por tiempo. eh, Podría haber una opción de costo variable en los sueldos que sería las horas extras, pero no sería exactamente el concepto de sueldo que estamos hablando, ¿no? Sería una hora extra por algún motivo en especial. Si es para mayor producción sería un costo variable. Pero eh, la parte estructural o de capacidad se mide justamente en función
de la capacidad de equipo, de la capacidad de producción de los operarios y las operarias. Por ahí pasa la parte estructural. Obviamente que la energía es un elemento hoy considerado más variable, salvo en la empresa de servicio, donde la energía tiene un consumo más o menos constante, con variaciones estacionales, pero donde no hay, si yo incremento el nivel de servicio, probablemente no tengamos un incremento en el nivel de consumo energético. Pero en una empresa manufacturera, sí, si vos querés producir más, usás más los equipos y por lo tanto vas a tener un mayor costo, ¿sí? Pero bueno, es un poco el elemento clave de la interpretación de la información de costos, ¿no? Saber cómo se comporta un costo. Por eso es que hacemos todo esto. Entonces, ¿por qué hacer el P por Q? Y porque el Q, que es la cantidad física de cada factor, es lo que me da la pauta de necesariedad. Y esa necesariedad, de alguna forma, es importante a la hora de entender cómo se comporta un costo. Entonces, si yo, la producción de un bien o un servicio adicional me demanda adicionalmente también cantidades de factores, estamos en presencia de un costo variable. Cuando eso no sucede, decimos que estamos en presencia de un costo fijo, ¿sí? Bueno, eso es muy importante para la gestión de información a nivel decisorio. Es clave, es fundamental, ¿sí? Los factores, y esto ya pasándome un poquito del video que tenían para mirar, y pasamos a otro tema. Dicho sea de paso, la clase que viene, que es el miércoles que viene, van a tener la primera clase con Diego Nishimoto, que es el otro profesor de teoría. Dicho sea de paso, tuvieron las clases prácticas, ¿cómo les fue? ¿Bien? ¿Estuvieron bien? ¿Conocieron a Silvina? ¿La experiencia presencial? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Silvina es una persona muy paciente, con muchas ganas de enseñar, así que aprovechenla, no se queden con dudas, vayan sacándose todas las dudas que puedan llegar a surgir de los casos prácticos, porque es importante, y aprovechen que, bueno, es una persona que se ofrece para poder trabajar con ustedes de manera tranquila, así que mi idea es conocerlos pronto, si es posible la semana entrante, irme, aunque sea a las clases prácticas, para conocerlos personalmente, cosa que no quede esto en lo virtual solamente. Si bien nos vamos a encontrar presencialmente algún día, mi idea es tomar contacto con ustedes lo antes posible, así que si puedo, la semana que viene voy a tratar de ir a las dos clases, aunque sea para estar un ratito y verlos, ¿sí? Físicamente hablando. Pasando un poquito más adelante en este tema, algo que es importante que veamos hoy, aunque sea rápidamente, es, es, es justamente esto que empezamos ya a hablar, ¿no? Que es decir, cómo se comportan los costos ante distintas situaciones, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que entender es que los factores, estos factores de los que hablamos en la relación productiva, son la sustancia de las que están hechas los costos. O sea, si uno se pregunta, básicamente, ¿qué es lo que compone un costo? Y tiene que ver con el costo de estos factores productivos, ¿no? Por lo tanto, entender a los factores productivos es un punto clave en lo que nosotros vamos a analizar. Y en primer lugar, y esto lo habrán visto en varias diapositivas si empezaron a ver los videos, hay 6 grupos de factores que la economía deja bien establecidos, y diríamos que todos los factores, de alguna manera, pueden entrar en alguno de estos grupos que aparecen aquí de categorización de factores por naturaleza.
Así lo dice la economía y bueno, nosotros lo tomamos de alguna manera. La economía dice que hay 6 grupos de factores: están los bienes intermedios, los servicios intermedios, los bienes de capital, recursos naturales, recursos humanos y capital financiero. ¿Qué sería un bien intermedio? Son los materiales, ¿no? Alguien los nombró por ahí los materiales, y son, bueno, la materia prima, por ejemplo, que se utiliza para fabricar un determinado producto. Bueno, eso es un bien intermedio. O sea, ¿por qué se lo llama bien intermedio? Porque es un material que uno compra desde una empresa en el mercado de bienes y servicios intermedios, ¿no? No son bienes que las personas utilizarían normalmente. Por ejemplo, una panadería compra harina, sí, pero no compra la harina como la compro yo en el supermercado, compro un paquetito, 1 kilo de harina. No, la panadería compra bolsas de 25 o 50 kilos de harina, ¿no? Porque si no, no le conviene comprar de la otra manera. Así consigue menor precio. eh, de alguna manera se encargan ellos de fraccionar la harina, hacen un trabajo allí logístico. Y yo como consumidor final, la bolsa de 50 kilos de harina no la compraría. Sería muy molesto tener una bolsa de 50, incluso la de 25, ¿no? De tener una bolsa de 25 kilos de harina. Por lo tanto, es más, no la llegaría a consumir en las cantidades y se me pondría fea o aparecerían los famosos gorgojos, ¿no? Bueno, o sea, la bolsa de 50 kilos de harina, de 25 kilos de harina, es un bien intermedio, es un material que se compra en un estado que no lo compraría el consumidor final, ¿no? Eh, Necesito chapa para fabricar un vehículo, metales, bueno, se compran a granel. Necesito alambrón para fabricar bulones o tornillos, se compran en rollos que vienen de la medida, el peso de un rollo de alambrón es 0,50 toneladas. Entonces, por todo, imagínense que yo tener 500 kilos de alambrón en mi casa, no tiene ningún sentido. Por eso se llaman bienes intermedios, son bienes que uno va a buscar a un mercado que no es para los consumidores finales. Las empresas que hacen los transforman en productos que sí son después utilizables por los consumidores finales. También hay empresas que transforman y producen cosas para que otras empresas lo vuelvan a procesar, ¿no? Eso también existe. Y estos bienes materiales, dice la economía, son consumibles en el primer uso. O sea, la harina, cuando uno la consume, deja de ser harina. Se transforma en otra cosa. La harina uno la pone en una mezcla para hacer una masa, se transforma en masa, pero no es más harina. Y no puede volver a ser harina, ¿sí? Eh, por lo tanto, yo en ese momento en que se consume, podría decir con exactitud cuánto se consumió y hacer el P por Q, ¿no? De una manera bastante sencilla. Después están los servicios, que son servicios de naturaleza diversa, o sea, porque cuando uno dice, ¿qué servicios contrato yo, por ejemplo, para vivir? Energía, gas, agua, pero después consumo servicio de internet, básicamente, en cualquier casa, consumo servicios financieros, alguna cuenta bancaria tengo que tener, si no, no puedo operar. Si quiero operar con otras cosas, tengo que tener alguna cuenta financiera o alguna cuenta comitente para hacer alguna inversión. O sea, servicios hay, no es lo mismo un servicio financiero que un servicio de energía. O sea, por eso dice, son servicios de naturaleza diversa, que no hay forma que yo los genere, sino que son prestados por terceros, ¿sí? Por lo tanto, en las empresas también existen estos servicios que se consumen por terceros, eh, mejor dicho, prestados por terceros consumidos en las organizaciones. También estos servicios de alguna manera se agotan en el primer uso. Después están los bienes de capital, que ustedes habrán visto en la materia contable, sistemas contables, los bienes de uso, ¿no? Que son bienes eh, que de alguna manera no agotan su potencialidad productiva en el primer uso, sino que
son de consumo diferido, como dice acá, ¿no? O sea, yo un vehículo lo voy consumiendo de a poco y se va agotando su potencialidad productiva, ¿sí? Eh, claro, un bien de capital no es igual que un bien intermedio, ¿no? Son cosas distintas. Ejemplos de cada uno. Un bien intermedio podría ser la harina que usamos, la sal que usamos para fabricar pan, un servicio intermedio, ya dijimos varios ejemplos. Un bien de capital, ¿qué sería? Y un camión, que usamos, una camioneta que usamos para distribuir el pan que fabricamos a granel en la panadería. El horno sería un bien de capital, ¿no? Eh, y acá apareció otro grupo de recursos, son los recursos naturales, que son elementos escasos y no modificados de la naturaleza, que en realidad los brinda la naturaleza, ¿no? Y que uno los puede afectar o utilizar en un proceso productivo. Por ejemplo, un campo en el cual se cultiva soja es un recurso natural, ¿sí? Es un elemento escaso, no modificado de la naturaleza, el campo así como está se explota, si se le aplican tratamientos, que el arado y esa cosa, pero nada más, y después se explota en esas condiciones. Estos recursos naturales, obviamente, ya te lo vuelvo a explicar, Chiara. Estos recursos naturales, la diferencia con los bienes de capital es que son elementos de la naturaleza, no son bienes producidos por empresas o personas. Chiara dice, no entendí diferencia entre bienes de capital y bienes intermedios, correcto. A ver, un bien intermedio, o si querés le ponemos la palabra materiales, que es más fácil de entender, ¿sí? Son los materiales que uno utiliza para fabricar algo. Ejemplo, en la panadería es la harina, la sal, la levadura, el agua, el aceite, todos esos son ingredientes que uno utiliza para fabricar un pan. Es un bien intermedio. Ahora, la amasadora, la máquina amasadora en la que se hace la masa, es un bien de capital, ¿no? Es un bien de uso. ¿Por qué? Porque son bienes que no se agotan en el primer uso, sino que tienen consumo diferido. Una amasadora vos la vas usando y ahí se va agotando, ¿no? Pero no agota en el primer día de uso, ni siquiera en la primera semana, ¿sí? Ahora, un material, claro, son los ingredientes, ¿no?, que van dentro de la masa para fabricar el pan, ¿no? Eh, bueno, la palabra bienes de cambio es bien contable, ¿no? Dana, está bueno. En realidad sirve, sí, es verdad, los bienes de capital combinados con los bienes intermedios sirven para fabricar bienes de cambio. Ahora, un bien material, o sea, este bien intermedio, ¿no es un bien de cambio? Sí, en realidad sí, ¿no? O sea, estos materiales también son considerados por la jerga contable como bienes de cambio, ¿sí? Eh, en cambio, los bienes de capital son considerados por la jerga contable como bienes de uso, ¿sí? Ahora, si yo con bienes de cambio, con bienes intermedios, termino fabricando productos terminados, bueno, más que un bien de cambio, es un bien de cambio, ¿no? Termina siendo un producto final, ¿no? Pero sí, en realidad la contabilidad denomina bien de cambio a los materiales, los productos en procesos y los productos terminados. O sea, todo para la jerga contable es bien de cambio, ¿sí? Solamente dice, ¿qué sería consumo diferido? A ver, la palabra diferido tiene que ver con que no agota la potencialidad en el mismo momento en que se consume, sino que se va difiriendo por dos aspectos, más que nada, ¿no? O sea, se va retrasando, por decirlo de alguna manera. Diferido significa diferir hacia adelante. ¿En qué? En tiempo y en uso, ¿no? O sea, si yo digo, ¿cuál es la vida útil de una máquina amasadora? Y alguien te puede decir, no sé, 10 años, bueno, ok, o 5 años. Entonces vos decís, la máquina amasadora que yo usé hoy, en realidad consumió un día de esos 5 años, ¿sí? Entonces, voy difiriendo el consumo. ¿Qué significa eso? Que yo usé nada más un día, todavía me quedan el resto de los días, ¿sí? Lo mismo pasa con el
con el uso, ¿no? Supongamos que en vez de decir que la máquina dura 5 años, te dice, la máquina dura 100.000 horas. Hoy hay muchas máquinas chinas que en su prospecto, en su manual de uso, tienen eso, ¿no? Esta máquina dura 100.000 horas o 1.000.000 de horas. ¿Y qué pasa cuando llegas al 1.000.000 de horas? Y vos ya sabés que la tenés que cambiar, porque encima si es una máquina china, probablemente antes del 1.000.000 de horas se rompa, pero si no, ya después del 1.000.000 de horas entras en una zona de bonus track, ¿no? Entonces decís, ¿qué se diferencia? Si yo digo, bueno, hoy la usé 5 horas. Bueno, ¿qué usé hoy? 5 horas del 1.000.000 de horas. ¿Sí? Entonces, valoro esas 5 horas y el resto queda como diferida y a la espera de ser utilizada. No sé si me explico. O si queda más claro el concepto. ¿Sí? Un servicio intermedio institucional puede ser, por ejemplo, que las empresas que prestan servicio de consultoría, correcto, sí. Si yo con mi empresa contrato una empresa para que, o una consultoría para que me presten un servicio de asesoramiento en la gestión o en la estrategia, desarrollo estratégico de mi empresa, estoy contratando un servicio intermedio, sí, exactamente. Marcos, por ejemplo, para un taxi tipo Uber, la nafta vendría a ser un servicio intermedio. Yo diría más que un servicio intermedio es un material, ¿no? Es un bien intermedio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo compro y compro el litro de nafta o el litro de gasoil o el metro cúbico de gas, lo que esté utilizando, ¿no? Eh, Bien, ahora te contesto, Nicole. Eh, no sé, Marco, si está claro eso. O sea, em, por ejemplo, ¿qué sería un servicio para un taxi Uber? El seguro, ¿no? El seguro del auto sería un servicio intermedio. Ahora, la nafta o el gasoil sería un material, ¿no? Que necesito, un bien intermedio que necesito para que el auto funcione, ¿no? Nicole dice, ¿por qué consultoría no es un recurso humano? Bueno, es muy buena la pregunta, porque, bien, Marcos, es muy buena la pregunta porque digo, ¿por qué no es un recurso humano? Y en realidad, si yo voy a una consultoría, no estoy contratando recursos humanos, sino le estoy pidiendo a la consultoría que me resuelva un tema. Entonces le estoy contratando un servicio. Inclusive, porque es muy buena tu pregunta, Nicole. Suponete que vos vas a Manpower, ¿no? Y contratás personal eventual en tu empresa. Viste que hoy se utiliza mucho eso, ¿no? Yo voy a Manpower y digo, necesito 3 personas administrativas y ellos te lo mandan. Esas 3 personas, para vos, ¿qué son? ¿Recursos humanos o servicios? Y en realidad es un servicio, porque ese personal no te pertenece a vos, te pertenece a Manpower. Manpower lo que hace es venderte horas de esa gente en un servicio. Entonces te dice, tantas horas de servicio administrativo, tantos pesos. ¿Me explico? Esa es la diferencia entre un servicio y un recurso humano. Digo, es buena la pregunta porque justo pusiste el dedo, ¿no? En donde está el punto de inflexión, ¿no? Uno puede ver claramente lo que es una diferencia entre un servicio y un recurso humano. En cambio, ¿a qué se considera recurso humano en una empresa? A la persona que forma parte estable de la dotación de planta de la empresa, ¿no? O sea, esa persona a la que vos le pagás el sueldo, pero también le haces toda la liquidación de cargas sociales, de obras sociales, eh, las retenciones de ganancias. O sea, esa persona pertenece a tu dotación de planta, está declarada en el formulario 931 de la AFIP. O sea, esa es personal considerado recurso humano a nivel de la economía e incluso a nivel de los costos, ¿no? Eso está claro. Bien, bueno, justamente aquí eh, aparece también el grupo de los recursos humanos, que acá dice, ¿ven? Servicios prestados por dotación estable de personal, ¿no? O sea, al hablar de dotación estable es lo que acabo de aclarar, ¿no? Y después está el capital financiero, que son los montos de recursos monetarios inmovilizados, ¿no? Una empresa siempre tiene capital financiero en operación, ya sea capital de terceros, capital propio, pero a ver,
ninguna empresa puede decir, yo no uso recursos financieros. ¿Cómo que no usas recursos financieros? O sea, si vos tenés comprado un edificio, en ese edificio hay plata invertida. Adentro del edificio tenés equipos, tenés instalaciones, bueno, todo eso es capital. Capital propio, sí, ok. Bueno, también puedo hacer circular capital en una organización o puedo pedir capital a un tercero para hacer alguna inversión. Bueno, en todos esos casos, eso es el capital financiero. Son montos de recursos monetarios que están de alguna manera inmovilizados en la empresa. Circulante o no, pero inmovilizados en la empresa. Si yo pongo 1.000.000 de pesos en una empresa, no puedo al otro día sacarlo, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Debería pensar de que tiene que haber un mecanismo lógico y legal para hacer eso, ¿no? Entonces, cuando yo pongo 1.000.000 de pesos en una empresa como empresario, de alguna manera estoy inmovilizando recursos monetarios para que la empresa lo use a ese capital, ¿sí? Bueno, ese es el concepto de inversionista que se da hoy mucho en lo que es todo tipo de negocio, ¿no? Eh, O sea que por naturaleza tenemos estos grandes grupos. La gran pregunta de esto es, ¿y los impuestos? O sea, si yo pongo un emprendimiento, lo primero que, una de las rápidas cuentas que me van a decir, mira, tenés impuestos de tanto. Y vos decís, bueno, ¿y en qué grupo de estos entrarían los impuestos? ¿No? Alguno puede decir, bueno, es un servicio. Bueno, depende, ¿no? De golpe, si yo pago la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, sí, es un servicio. ¿Por qué? Porque se supone que yo por pagar esa tasa de alumbrado, barrido y limpieza estoy recibiendo ese servicio. Ahora, el impuesto a las ganancias, en realidad, no existe un servicio, una contraprestación por ese impuesto. Y la pregunta es un costo? O sea, desde el punto de vista de los cálculos, obviamente que sí. Yo no puedo decir, voy a ganar 100, no, voy a ganar 100 menos el 35% de ganancia, ¿no? Entonces, voy a ganar 75. ¿Y 75 qué? Y es un costo. Ahora, es un costo desde el ámbito de la necesariedad, ¿no? Que uno dice, bueno, decimos que en realidad el costo es la vinculación de objetivos productivos con los factores necesarios. ¿Es necesario el impuesto a la ganancia para fabricar pan? Y según la mirada que le demos, nos vamos a encontrar con que sí o que hay gente que te va a decir que sí, gente que te va a decir que no, pero en realidad son costos del giro del negocio, ¿no? Entonces, si el negocio es legal, si el negocio está dentro de la legalidad, obviamente el impuesto a la ganancia hay que pagarlo, si no hay mucha vuelta ni posibilidad al respecto, ¿no? Pero que cuesta encasillar a los impuestos en algunos de estos grupos. Eh, Algunos autores que dicen, y los impuestos serían un grupo aparte, ¿no? Y habría que analizarlos en particular. Hay impuestos que no es lo mismo que una tasa o una contribución, y habría que analizarlos todos por separado para entender qué es un costo, cuál podría entrar en categoría de servicio, y esas cuestiones, ¿no? Allí, cuando analizamos bien los impuestos, nos daríamos cuenta que tenemos impuestos duplicados, ¿no? Cosas complicadas a la hora de entender justamente la parte impositiva dentro de las organizaciones. Eh, Bien, y fundamentalmente, ahora un poco a modo de cierre de la clase, eh, prestarle un poquito de atención a lo que sería la última de las clasificaciones, que tiene que ver con los costos fijos y los costos variables, y obviamente también los costos directos e indirectos, ¿no? Que es un tema que sí necesitan entender para poder trabajar con Diego en el tema que viene, la clase que viene, que serán los modelos de costeo, ¿sí?
Bueno, además de las naturalezas de los factores, que serían naturaleza de costos, o sea, materiales, recursos humanos, servicios, bienes de uso, bienes de capital, recursos naturales y capital financiero, que serían los 6 grupos o naturaleza de factores. Tenemos 2 categorías de costos más que son importantes. Una son las categorías que tienen que ver con el comportamiento de los factores en función a los cambios en la cuantía de objetivos. Allí decimos que hay costos variables y que hay costos fijos. Esto ya un poco adelantamos algo, ¿no? Porque dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando un costo es variable? Cuando en realidad eh, el logro de un producto más o de un servicio más demanda necesariamente más factor, ¿no? O sea, eh, es un poco esta explicación, ¿no? Cuando en lo que es la relación entre el factor y los objetivos, existen relaciones de eficiencia marginales o de productividad marginales. ¿Esto qué significa? Eso, ¿no? Que si yo quiero lograr un producto más, un producto adicional, acá te lo vuelvo para atrás, Solán, que si yo quiero lograr un producto más, necesito necesariamente más factores. Decimos que esa relación de productividad entre el factor y el producto es marginal, ¿no? O sea, necesito hacer un pan más, necesito 800 gramos más de harina, eso es irrefutable. Necesito hacer 3 panes, voy a necesitar 2 kilos 400 de harina. O sea, hay una relación marginal entre el factor y el objetivo. Ahora, de golpe pasa que hay factores en los cuales no sucede eso, ¿no? Sino que si yo digo, bueno, tengo el horno en la panadería, si yo hago 100 panes en un día, voy a necesitar el horno. Y si hago 120 panes, voy a necesitar el mismo tiempo de horno probablemente. Entonces, en esas cuestiones aparece el concepto de costo fijo, que era el que habíamos hablado como costo estructura, y donde las relaciones de eficiencia o de productividad, en lugar de ser marginales, son medias. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, acuérdense el caso de la panadería, si yo decía, 1 hora de mi arroz a 8 panes, entonces yo divido hora por 8 y me da 0,125. ¿Qué es 0,125 horas? El promedio de hora necesario por cada pan. Pero ese promedio podría subir o bajar, porque si yo logro que mi arroz haga más panes en esa hora, obviamente el promedio va a bajar. Por eso se le llama relación de productividad o de eficiencia media, porque no, eh, hay una aproximación del uso del factor, pero en realidad lo que estoy calculando es un promedio. En cambio, en la relación marginal, no, vos sabés que necesitas 800 gramos de harina para hacer cada pan. Entonces, cuando hay relaciones de productividad media, decimos que un costo es fijo. Cuando hay relaciones de productividad o de eficiencia marginal, decimos que un costo es variable. ¿Sí? Existen en la teoría, o mejor dicho, en algunas teorías, porque vamos a ser honestos, la teoría que nosotros planteamos acá en este curso no es la única teoría que hay de costos. Hablan de costos semivariables, semifijos. En realidad uno lo que tiene que hacer es darse cuenta de cómo se comporta el costo en función de los cambios que yo vaya a hacer, ¿no? Por eso siempre decimos los costos en realidad son variables o fijos a las decisiones que termina tomando una empresa al respecto, ¿no? Eh, ese es el punto. Y después la otra gran clasificación de costos es por la vinculación posible entre factores con objetivos, decimos que hay costos directos y costos indirectos. O sea, cuando yo puedo identificar, sí, cómo no, cuando yo puedo identificar cada unidad de factor con cada unidad de objetivo, decimos que un costo es directo. Cuando eso no es posible, decimos que es indirecto. Pero volvamos a la diferencia entre relación de productividad media y marginal. Cuando una relación de productividad marginal es marginal, cuando logro una unidad de objetivo adicional, demanda necesariamente más factor. ¿Sí? Entonces, yo quiero fabricar
más pan, necesito más harina, necesito más sal, ¿no? Necesitaré más agua para mezclar, necesitaré más energía para hacer funcionar las máquinas. ¿Sí? Esas son relaciones de productividad marginal entre factor y objetivo productivo. Ahora, ¿qué pasa con las relaciones medias? Son relaciones en las que no se da estrictamente eso. O sea, yo contrato a un operario o una operaria en la panadería. Lo tengo disponible 8 horas en la panadería. Eh, si yo quiero lograr más panes, necesito indispensablemente más horas. O sea, si yo saco un cálculo y la persona hace un pan cada 10 minutos o un pan cada 5 minutos. Bueno, en realidad el costo o la relación de productividad que se da entre el recurso humano y cada pan es media. ¿Por qué? Porque dependerá del resultado final del día. Porque resulta que ese mismo recurso humano un día hace 100 panes, otro día hace 90, otro día hace 80. Entonces, según lo que haga cada día, parecería que el costo cambia. En realidad, lo que cambia es la relación de productividad media. ¿Por qué? Porque yo todos los días que hago 8 horas de Jorgito dividido 100 panes. Al otro día hago 8 horas de Jorgito dividido 80 panes. Y otro día hago 8 horas de Jorgito dividido 90 panes. Los 3 días el promedio es medio distinto. Porque son relaciones de productividad medias. ¿Sí? Dependen del resultado del día. En cambio, la cantidad de harina que vos usás para 100, para 70 y para 80 panes, no. O sea, eso obedece a una relación de productividad marginal. ¿Me explico la diferencia? Por supuesto, esto va a ir creciendo, ¿no? Técnicamente, y no es que nos vamos a quedar en esto exclusivamente, ¿sí? Pero es como que vamos a ir profundizando estos conceptos. Hoy es el primer día de grandes conceptos, ¿no? Um, pero bueno, es un poco la gran diferencia entre lo variable y lo fijo. Lo variable obedece a relaciones de productividad marginales, lo fijo a relaciones de productividad media. Eh, y los directos e indirectos, y en realidad cuando uno logra establecer una relación de identificación entre cada unidad de factor y cada objetivo, decimos que un costo es directo. Cuando eso no es posible, el costo se convierte en indirecto. Ejemplo, para no irnos de foco y seguimos con la panadería. Si cada gramo de harina que va a un pan es directo al pan, yo puedo decir, estos 800 gramos de harina que tengo acá los voy a usar para fabricar un pan. Ahora resulta que después todos esos panes van con otros productos al horno de la panadería, donde metemos pan, media luna, grisine, y en una hora de horno se cocinan todos esos productos. Ahí la hora horno, o el minuto horno, o incluso la energía que entra al horno, es indirecto, porque pues no puedo identificar cada kilovatio de energía que consume al horno con el pan. No hay forma, porque adentro del horno hay bandejas de distintos productos. Se podría hacer alguna fórmula mágica que termine más o menos llevando el costo del... Sí, claro, se puede hacer, pero a ver, partiendo de la idea de que el costo de la energía o del horno en ese caso es recontra indirecto, ¿no? Y que cualquier cosa que yo esté haciendo para direccionar esos costos va a ser una fórmula eh, que puede hasta no ser la más racional posible, ¿no? O sea, habrá que ver cada uno cómo lo desarrolla eso. O sea, existen en la jerga de los costos, costos variables fijos, directos e indirectos. No hay que confundir el costo directo con el variable. Puede haber costos variables directos e indirectos y costos fijos directos e indirectos, ¿no? O sea, no necesariamente un costo fijo siempre es indirecto o un costo variable siempre es directo, porque suele haber esa confusión en lo que es el estudio de los costos, ¿sí? Así que bueno, esa es un poco la idea de la clase de hoy, afianzar un poco estos conceptos que tienen que ver con eh, el concepto de costos, la relatividad de los costos, eh,
el armado de la ecuación del costo a través de componentes físicos y monetarios, y finalmente las clasificaciones vinculadas a los costos que tienen que ver con naturaleza de los factores y los costos directos, indirectos, fijos y variables. ¿Sí? Bien, más preguntas, dudas que hayan quedado de la clase de hoy. La clase que viene ya lo van a conocer a Diego, que es el adjunto del curso, y en la última parte, o sea, en el horario de 15 a 15:30, 15:40 aproximadamente, lo que dura, hacemos la primera actividad virtual obligatoria que tiene que ver con estos temas, con los que vimos hasta ahora, conceptos básicos de costos. Con Diego, que van a ver a partir de la clase que viene, los modelos de costeo, que son distintas formas de plantear la expresión de los costos en función a eso que hablamos hoy, lo de la relatividad, distintos costos para diferentes finalidades. ¿Sí? Bien, consultas, dudas, preguntas, aunque sea de las formalidades, de lo que necesiten. ¿Se entendió todo? Pareciera que sí.